Ichimoku Fibonacci. Otro martes para los principiantes, para los beginners, para los que recién se inician en el mundo bursátil. Otra clase de esta sección fija que tenemos los martes, que si mal no recuerdo es la número 11, y vamos a tratar el tema Trailing Stop. Trailing es algo así como arrastrarse, trepar un camino, ¿ok? Hablamos en la última vela de la mirada que mirar esta semana de las motos traileras, etcétera, etcétera, como ejemplo. Bueno, esto de ir por un surco, de trepar un surco, de transitar un camino en particular. Este es un papel, bueno, todo el mundo ya está viendo de qué se trata, es Mirgor, no tiene importancia el tiempo, sí tiene importancia la forma de la curva que les quiero mostrar. Es una curva de precio ascendente, fuerte, casi una parábola que está describiendo el precio, pero tenemos la característica que durante todo el transcurso que Mirgor estuvo en la trepada, en este trail tan fuerte que se desarrolló entre aproximadamente digamos este punto y este punto de acá. Si lo vamos siguiendo al papel, vamos a agarrar un lápiz más finito, vemos que va teniendo ciertas correcciones, que va consolidando esta suba y que nos va a determinar de alguna manera situaciones de descanso o de based, como lo llaman los ingleses, o de consolidación, que le permiten, americanos quise decir, Ichi, que le permite afianzar el valor arribado para poder continuar. Si bien quienes transitaron este camino tuvieron la sensación de vértigo y de euforia y de optimismo, muchos lo abandonamos en el momento inadecuado y muchos otros se subieron en el momento inadecuado. Entonces hay un par de conceptos que tenemos que tener en cuenta al momento de aparte de hablar del trailing stop. Vamos a ver si podemos agarrar la que tengo ganas, que se llama Transener, pero no para hacer un análisis del papel, desde luego, sino para ver el formato de la curva que está desarrollando este otro papel. Acá está. Transener, ahí está. Bueno, les decía que hay un par de cositas que tenemos que tener en cuenta, que yo supongo que como ustedes son todos gente joven que recién se inicia en el mundo bursátil, no estoy hablando de contenedores de grandes posiciones, ninguno de ustedes es un fondo común, ninguno de ustedes tiene millones de nominales en ninguno de estos papeles, sino son posiciones más bien, vamos a decir, de tipo residencial o hogareña, en contraposición a lo que podría ser una posición empresarial, institucional, un banco, una FJP. No, FJP no hay más, un fondo común de inversión, quise decir, o LANCES. Entonces nuestro problema en ese sentido está resuelto. Nosotros con 2-3 días y 2-3 clics liquidamos la posición cómodamente. No es lo mismo, ni opera de esta manera un gran tenedor institucional. Entonces el tamaño de la posición, el size position, es un tema que no es alarmante a los efectos del análisis que vamos a hacer del trailing stop, pero sí cómo se constituyó, cómo se armó, vamos a llamarlo mejor, el armado de la posición. Posición es cómo fuimos entrando, cómo la fuimos integrando. No es lo mismo haber llegado a este valor, a esta punta de la curva que no sabemos si va a seguir o no, y haber comprado acá todo este sector, hay gente que compró, o haber comprado acá y tener la cabeza un poco más fría para la toma de decisiones. Básicamente vamos a hablar de son 3 o 4 alternativas para fijar dónde ponemos el stop en curvas de alta velocidad, vamos a llamarlo
estrictamente así. Curvas de alta velocidad, me refiero exactamente a esto, a la verticalidad con que sube un precio y se desplaza de 7 a 12,50, un 50% del movimiento rapidísimamente. Como vamos a hablar de trailing stop, no voy a hablar de comfortable exit o de salida confortable, que sería la mejor manera de evitar el trailing stop. Acá nos encontramos con el doble lema o el dilema contrapuesto, la contraposición del sentido de dos conceptos que son básicos. Una es dejar a los ganadores correr, let the winners run, y otra es que hay que evitar grandes pérdidas. En la bolsa el negocio es pequeñas pérdidas, grandes ganancias. Este es el gran dilema que no es fácil resolverlo. Es mucho más fácil resolverlo en Estados Unidos por un motivo, porque ellos tienen comisiones bajas y la comisión para nosotros es uno de los grandes obstáculos que tenemos para el arme y desarme de posiciones, porque tenemos unos entre 1,5 los más baratos y 3 puntos los bancos los más caros de puntos que van a deteriorar o van a obstaculizar la toma de decisión. Los americanos entran y salen de Amazon, $100.000 de Amazon les puede salir un par de $4 o $5 y arman y desarman la posición en 2 segundos. No así los institucionales, pero estamos todos inversores residenciales o individuales de poca monta. Entonces, vamos a hablar un poquito de la forma de tomar. A ver si cerramos un segundo esto. Vamos a hablar de cómo considerarlo antes de gráficamente el trailing stop, cómo lo podríamos hacer matemáticamente. Cuando nosotros construimos una cartera, supongamos que tenemos una cartera de 100.000 pesos y la vamos a tener distribuida en 3 posiciones. Una posición chica del 10%, una posición un poquito más generosa, digamos el 30% para otro papel, y una posición más grande, 60%. ¿Con cuál es el sentido con que hemos armado esto? Bueno, o por liquidez o por volatilidad hemos decidido construir de esta manera un portfolio. Es lo más razonable distribuir los huevos en distintas canastas y poner menos huevos en las canastas que tienen características que la definen como de más riesgo, o por volatilidad o porque quedamos entrampados por falta de liquidez. Supongamos que estamos, para hablar de ejemplos, estamos hablando de Petrolera Pampa, supongamos que estamos hablando de Mirgor y supongamos que estamos hablando de APBR. 3 papeles con características bien distintas de distintos sectores, los 3, bueno, APBR y Petrolera Pampa no tanto, pero con poca liquidez, mucha volatilidad, menos, hoy Mirgor tiene liquidez y volatilidad acotada, y APBR que tiene hoy baja volatilidad y muchísima liquidez. Si nosotros estableciésemos que estamos dispuestos, y lo primero que tenemos que definir antes de arrancar con el análisis es cuál es nuestra aversión al riesgo, entonces esto es un concepto básico que tenemos que tener absolutamente definido. Si decimos, bueno, yo estoy dispuesto a perder el 5% de la posición y mi stop loss lo fijo 5% abajo del precio, y cada vez que el precio baje 5% salta mi stop loss, el stop loss en Petrolera Pampa sería, por ejemplo, de $500, de 500 pesos, porque tengo una posición de 10.000. En Mirgor saltaría en 1.500 pesos
y en APBR saltaría en 5 por 3, 3.000, estaba escribiendo bien, 3.000 pesos. Total de la pérdida en un día adverso, 4.500, 5.000 pesos. ¿Ok? ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Que el 5% en un papel de volatilidad alta, el 5% en un papel de volatilidad media y el 5% en un papel de baja volatilidad tienen exactamente el mismo impacto, y esto no es razonable, porque un 5%, $500, me sacaría muy rápidamente de Petrolera Pampa, medianamente de Mirgor, y con menos facilidad le estoy asignando. Entonces, para redistribuir esto y ser más ecuánimes, podemos decir que, por ejemplo, en vez de considerar el 5%, consideremos el 2 o el 3%, que son valores a los que se manejan habitualmente en este cálculo que les voy a hacer. Lo podemos hacer para el 2 y para el 3 para ver qué diferencia hay. Y decir que yo voy a aceptar hasta el 2% de volatilidad para cada papel. De stop, perdón, sí. De riesgo a la baja para cada papel. Entonces, para el 2% del total de la cartera, el 2% de los 100.000 pesos, yo le asigno 2.000 pesos a cada posición. ¿Ok? La suma total que estoy dispuesto a perder es 6.000. Es apenas un 20% más que esta situación anterior. Y veamos lo siguiente. 2.000 pesos en una posición de 10.000 como es la de Petrolera Pampa representa, olvídense de esto, no hagamos chanchadas para que tenemos todos los elementos de clase, representa, estábamos 2.000 de 10.000, representa el 20%. 2.000 de 30.000 representa aproximadamente algo menos del 7%. Y 2.000 de 60.000 representa algo más del 3%. Esto suena mucho mejor, tiene sentido, tiene más relación. Considerar llegar a un total de pérdida similar al que habíamos visto antes, pero de esta manera lo distribuyo de una manera más en consideración y alineación con la volatilidad o la liquidez de cada una de las posiciones. Entonces le permito a Petrolera Pampa un huelgo, una diferencia, un espacio, una zona donde puede mover la volatilidad sin sacarme la posición afuera. Lo mismo sucede con Mirgor, donde tiene menos volatilidad y digamos, está todo vinculado a cómo armé la cartera. Si esta cartera no estuviese armada de esta manera, estaría muy mal armado el portfolio y esto no sería aplicable. Y a PBR, que para que se mueva, olvidémonos de todos los sinsabores que pasó esto, pero para que se mueva un 3%, bueno, necesita muchísimo más, mucho más volatilidad el día. En cambio, quiero decir, estamos en un día de mucha adversidad, o en la mitad de la rueda apareció una noticia de los chinos o de Trump o de no sé, de Europa, del Brexit o lo que fuera, y es muy probable que Petrolera caiga un 15% y APBR apenas se pueda mover un 1, 1,5%, porque enseguida va a ser sostenida por la masa de volumen que maneja. Esta es una manera entonces de cómo establecer un trailing stop porcentual vinculado con el armado, la volatilidad y la liquidez de la cartera. De los sistemas de trailing stop, el que más me convence
a mí es el de los soportes. Y los soportes entendidos horizontalmente, porque si bien los precios corren habitualmente por canales, la lectura de soportes definitivamente corre por líneas horizontales de resistencia y de soporte. Si ustedes se fijan, cualquier curva de precios, si bien se distribuye, se corre a través de canales, ustedes van a ver que las coincidencias de los precios son los que quedan establecidos en los soportes horizontales, y ahí salen las resistencias y los soportes. Pero claro, sucede que cuando estamos en este tipo de curvas no tenemos ningún soporte ni resistencia a mano, y los primeros que encontramos ya nos quedan muy lejos para poder resolver con el menor impacto y dolor posible cualquier situación de retroceso en donde tengamos que tomar una decisión de stop. Entonces, para resolver gráficamente un stop, un trailing stop, no me queda otra que acudir, por ejemplo, a los trazados de Fibonacci. Entonces, yo tengo, supongamos, este fue mi último máximo, de a partir de acá tomo un trazado de extensiones de Fibonacci, que lo iré actualizando diariamente. Me faltarían tomar, por ejemplo, algunas posiciones como estas. Vamos a hacerlo esto bien en vivo y en directo. Y vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Entonces, bueno, esto me permite, puedo agregar incluso en el medio el 1.38 y el 1.18.2 acá abajo y acá arriba. Entonces, esto a mí me permitiría, frente a la evaluación del riesgo y la adversidad, por supuesto, primero mirar qué está pasando con los índices de mercado ese día acá en Estados Unidos, qué pasó en Europa y qué pasó en China, y ver si estamos hablando de una crisis sistémica, si estamos en la mitad de un overshooting o una disparada sin sentido de los precios, o estamos en la terminación, en la culminación de un ciclo, y hasta dónde tenemos resistencia a soportar el dolor de la pérdida, la angustia que nos genera ver nuestras posiciones que van creciendo en el rojo. Entonces, una buena forma de hacerlo es, desde luego, una evaluación del tipo de velas japonesas, pero supongamos que no tenemos el dominio del arte de los patrones de velas japonesas, y si tenemos el del Fibonacci, decir, bueno, yo puedo soportar una pérdida hasta este punto, puedo soportar, depende de donde arme la cartera, pero bueno, la idea se trata de sostener, déjenme agarrar la herramienta necesaria, de defender las ganancias acumuladas. Todo esto no me respondió a lo que yo quería. Toda esta parte de la curva, así bien grosera, yo la tengo en el mercado. Esto es toda la ganancia que yo tengo, pero está en el mercado hasta que yo no venda la posición, es lo que les digo siempre. Entonces, ¿cómo hago para defenderla y cómo hago para evitar que esta situación de riesgo que empezó a vivirse acá me afecte a esta parte de la curva? Entonces, utilizo los retrocesos de Fibonacci como medidas, como guías, como renglones, digo muchas veces, para decir hasta acá llegó mi amor y esta es mía. Entonces digo, bueno, llego a este punto, ¿con cuánto me quedo satisfecho? ¿Cuál es mi nivel de codicia? Esta es la forma gráfica más razonable de establecer una secuencia de soportes proyectados a través de las extensiones de Fibonacci. También puedo trazar, pero no es mi idea hacer un estudio de Fibonacci en estos momentos, pero también podría trazar perfectamente bien una otra línea de Fibonacci, por ejemplo, ahí, y ir achicando, o mejor dicho, bueno, al revés, ¿no?
otras extensiones de Fibonacci ahí, e ir tomando periodos para términos menores, niveles menores, y ahí voy regulando la toma del stop trailing en función de eso. Lo que también hay otra posibilidad, que es decir, bueno, me voy a manejar con las medias móviles, pero la verdad es que las medias móviles en líneas muy verticales quedan muy lejos de la posición. Entonces, ¿cuál es? La de 5, la de 8. Si la de 5 va a ser tocada, ahí está. Se apoyó en la de 5. Vendo cuando toca la de 5, y si baja un poquito más y después sube, los papeles no se frenan en las medias móviles, pero las decisiones del conjunto de mercado son mucho más fáciles de tomar. Bueno, desde luego cuando sube, pero si no, cuando estamos en el manejo de los trazados de Fibonacci. Bueno, hemos visto entonces la definición en términos porcentuales, en términos de soportes y resistencias, cuando existen, por ejemplo esta zona, en términos de Fibonacci, que es lo que estuvimos viendo recién en relación a esto. Hay otros modelos de trailing stop que no los voy a tocar en este caso porque son sumamente más complejos y creo que no es adecuado para bolsas, para este módulo de principiantes, que es el Average True Range, pero me parece que es un poquito a priori hablar de esto. El ATR, que es un indicador que nos dice a dónde poner los stop loss. Y la otra que nos queda es el manejo. Bueno, si no manejamos los patrones de velas y qué quiere decir y dónde qué patrón está indicando que se terminó o no un ciclo alcista o entró en corrección, podemos tomar en cuenta el tamaño de las velas, o en su caso, que esto lo recomiendo mucho, es el Heikin Ashi. Acá me marca, bueno, no tiene importancia esto, me marca Wick, pero es de ahí. El Heikin Ashi, que es otra forma de que nos puede ayudar a tomar decisiones en el momento. Heikin Ashi, que es otra manera de conseguir una ayuda para la solitaria toma de la decisión de qué hacer con nuestra cartera. Bueno amigos, esto que hemos barrido en 4 o 5 conceptos rápidamente y en muy pocos escasos 22 minutos de clase, son los conceptos que vamos a ir profundizando después más adelante acerca de cómo acompañar el precio sin dejar plata sobre la mesa, pero sin que se nos meta la curva en nuestro bolsillo y nos quite lo ganado. Espero les haya sido de utilidad. Si les gustó, por favor, un segundito, deténganse, ponen un like, porque yo después lo miro a la noche y me pongo re contento cuando veo muchos likes. Les recuerdo que suscribirse al canal tiene el beneficio de que apenas publicamos un video, los suscriptores son los primeros en recibirlo, porque automáticamente YouTube les manda un correo diciendo: hey, boy, tenés un video de este loco del Ortiz de Ichimoku Fibonacci.